¿Qué tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Desde hace un tiempo quería grabar un video como este sobre el tema de Nayib Bukele. Mi amigo Eri Sierra había también compartido contenido sobre él y me había dado su opinión acerca de este presidente joven que viene obviamente de una familia pudiente, que no estaba ensuciado con algún escándalo político, que había estado en cierto fango de la tendencia política de su país, sino fue un tipo que ganó una alcaldía y luego se lanzó como presidente y ganó. Estuve investigando por acá y él tiene su victoria, o el pueblo lo elige en 2019 y en 2024 se vence su periodo presidencial. Y yo no recuerdo que se mencionara mucho a El Salvador desde antes de Nayib Bukele. Obviamente, yo siempre los confundo. Si eres de esos países y estás viendo este video, no es mi intención ofender, pero siempre confundo El Salvador, a Nicaragua y a Guatemala. Entonces, gracias a Nayib Bukele y su lucha contra la criminalidad, contra las bandas, ha puesto a El Salvador en una órbita mundial. Obviamente han sucedido varias cosas. Él ha estado combatiendo uno de los males sociales en su nación que tenía años instaurado, establecido, que tenían un trono en dicho país y ha estado poco a poco luchando con eso. Por otro lado, la comunidad internacional lo ha criticado y me gustó su último discurso ante la ONU, su último discurso en la que prácticamente dice, bueno, estos organismos están por gusto, si tanto defienden a los criminales, bueno, vamos a enviárselos a sus países y ustedes lidian con ellos allá. Y ustedes, bueno, traten con ellos allá y se los enviamos todos. Me pareció una respuesta bastante acertada. Rápidamente, antes de responder la pregunta de que si Venezuela necesita un presidente como Nayib Bukele, pienso que la Biblia viene hablando acerca del castigo al que hace lo malo. Romanos capítulo 13 habla acerca de eso y quisiera mencionarlo por acá si no me lleva mucho tiempo, si no simplemente hacemos la referencia. Romanos capítulo 13 habla acerca del sometimiento que debemos tener a las autoridades. Obviamente siendo este sometimiento a las autoridades cuando éstas cumplen con el parámetro bíblico de lo moralmente correcto, porque si una autoridad me dice a mí que no puedo ejercer mi libertad religiosa, que tengo que cerrar la iglesia, que no puedo ir a mi iglesia local, que no, simplemente puedo vivir mi cristianismo en mi casa o cuando mucho en la iglesia y no se puede hacer una marcha pro vida, entonces ya ahí no hay que sujetarse al Estado. Ahí entra lo que es la desobediencia civil, pero bueno, eso es otra cosa. Dice así, eh, Romanos capítulo 13 versículo del 2 al 6, vamos a leerlo. Dice de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. A los que resiste, acarrean condenación para sí mismo. El versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, el gobierno no está para maltratar al que hace el bien, ni para violar los derechos de quien hace el bien, sino al malo. Está para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no tener que temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios, es decir, el Estado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pero es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente por miedo a que me castiguen porque yo hago lo malo y siempre quiero estar impune y haciendo lo que a mí me parece, no solamente por temor a eso, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora bien, esto tiene mucha tela que cortar, no voy a hacer un estudio específico de Romanos 13, ni vamos a comentar todos los versículos, simplemente quiero dejar en claro esto. Es correcto, y no voy a entrar en el debate de la pena de muerte, aunque yo creo que sí es correcto la pena de muerte en crímenes que sean verificables, que ya se hayan hecho las investigaciones y que estén las cosas claras, porque obviamente también puede pasar que se le quite la vida o se castigue capitalmente a una persona que no haya cometido ese delito, pero para eso están las investigaciones, la tecnología ha avanzado y nuestros sistemas judiciales deberían, por desgracia se acercan más a la corrupción y al amiguismo para acomodar todo, pero deberían ir mejorando y siendo más objetivos, aunque obviamente no son Dios para ser totalmente objetivos. Pero bueno, entonces sí estoy a favor de la pena de muerte y creo
como dice la escritura, está diciendo, mira, no tienes que temer si haces lo malo. Haz el bien y tendrás alabanza. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el Estado es siervo de Dios para castigar al que hace lo malo. Ahora, cuando un Estado no castiga al que hace lo malo, sino que lo deja impune, le da, si se parece a cierto país que conocemos, le da ciertos beneficios con tal de que mantenga el control de una zona en la cual no debe sublevarse al Estado por motivos de control social. Cuando tú le das las llaves, le das beneficios con tal del apoyo. eh, Obviamente estás castigando al que hace lo bien. Obviamente estás maltratando al que intenta conducirse de forma correcta en la sociedad. Entonces premias al malo y castigas al bueno. Cuando tienes que premiar al bueno y castigar al malo. Y es lo que, volviendo al tema de Nayib Bukele, me parece que está haciendo en El Salvador. Y quizá no estés de acuerdo. Yo con respecto a lo último que se hizo de romper las tumbas o los mensajes, esto se me fue el nombre de la mente, los mensajes que tienen ya las personas que han fallecido. Eso podría ser discutible siempre y cuando, bueno, ya hayan situaciones familiares y bueno, la gente se ofendió. Eso hasta ahora es lo que yo veo que podría ser discutible. Pero con respecto a la cárcel para los criminales, las bandas, que se les separe de celda, que el Estado no tiene por qué darles la mejor comida y ponerle impuestos a la gente para que les pague la comida a ellos, cuando la gente no puede comer esas comidas que ellos están comiendo en la cárcel. Entonces, esas son cosas que se deben analizar también. Son varias cosas, pero que me voy a ese aspecto. Por desgracia, nuestro sistema penitenciario en Venezuela, bueno, deja mucho que desear. Sabemos la situación particular que hay, sabemos el engranaje y el negocio de las cosas que hay allí. Y se me pasó decir esto al principio del video, pero lo voy a decir ahorita. Le estoy hablando en un 50-60%, no puedo hablar el 100% de lo que pienso. Entenderán la situación de mi nación, entenderán que con una orden, con un chasquido de dedos, cualquiera puede ser un terrorista, cualquiera puede ser, no importa que no tengas muchos seguidores, cualquiera puede ser lo que el gobierno de turno, con sus maneras, ha hecho y calificado a los demás. Cualquiera puede ser lo que el Estado diga que es. Y bueno, ya sabemos la forma en la que se ha dirigido el país, así que estoy intentando ser prudente y a la misma vez caminar en un campo minado para poder dar mi opinión, pero entienda que no puedo hablar el 100% lo que quisiera. Pero bueno, volviendo al tema de Nayib Bukele, es un tipo que ha sido valiente. A veces pienso, bueno, el hombre no sé cómo hará para quedarse en su país luego de que deje de ser presidente. Ojalá, bueno, tiene dinero para poder pagar su seguridad personal y la de su familia, así como policías y otras personas que defienden el orden público en El Salvador han muerto a causa de las guerras con las bandas. Eh, Espero que a él no le pase nada porque es obvio que puede haber venganza y repercusiones por las cosas que está haciendo en su nación, pero que son necesarias. Así que pienso que es correcto que el tipo era el indicado, según mi opinión, y según la soberanía de Dios y lo que el Señor ha ordenado, para poner orden en su nación en ese aspecto. Alguien que no era de la casta política, alguien que no tiene que venderse a las bandas para que haga que su estado sea un narcoestado y pasen por allí y sea de vía de acceso para el transporte de droga. Él no tiene por qué venderse porque ya sabe que es vivir en abundancia, honestamente, gracias a una empresa de químicos, si no estoy mal, que tiene su papá. Así que no tiene por qué ser corrupto en ese aspecto. En una entrevista, en una entrevista que le hizo Luisito Comunica, si no estoy mal, él dice que su salario es donado. Él dona su salario a ONGs y bueno, es algo bastante respetable. Así que, obviamente, cada país tiene su situación personal, cada país tiene sus males específicos que se han acarreado, que se han acrecentado como una bola de nieve a lo largo de los años. Pero pienso que sí, Venezuela necesita un presidente como Nayib Bukele. Lo necesita. Un tipo que no esté en el fango de la misma casta política a lo largo de los años, que ha sido amiguita de de las personas que ya están sentadas desde hace años y que colaboran para que estas personas sigan sentadas allí con tal de que ellos se llenen sus bolsillos. Y por eso es que te pasó lo que te pasó, porque tú también venías del anonimato.
fuiste diputado, Trump te dio el apoyo, te aplaudieron demócratas y republicanos y no hiciste nada con eso, no hiciste nada. Y bueno, si no pude ser fiel en lo poco, si no pudiste administrar correctamente y dar... Es que es tan difícil contratar un contador, es tan difícil contratar un contador. Y bueno, Venezuela, aquí está los recursos que me entregaron a administrar. Esto es lo que hemos hecho, así que le garantizamos al país que si pudimos administrar correctamente y mantenernos honestos a diferencia de los otros, con esto poco, le garantizamos al país que cuando tengamos el apoyo total y vayamos al frente, así mismo nos vamos a comportar. Pero no, eso no fue así. Así que no llores cuando ya se te acabe el tiempo. No llores. Y bueno, eso es un mensaje en clave, ¿no? Algunos ya lo entendieron. No llores porque fuiste un aguado. Según mi opinión, fuiste un aguado. Así que no llores. Y dale paso. Ojalá el Señor levante gente honesta y gente distinta. Que haya verdaderas opciones al cruzar la calle. Que haya verdadera opción. Porque a veces cruzas la calle y son los mismos, solo que de distintos colores. Pero bueno, saliendo de eso, pienso que sí, Venezuela necesita un tipo con principios, por lo menos cristianos, hasta donde sé que él es teísta, conoce del Evangelio, hay cultura cristiana en su nación, así como en México, en estos países cercanos a por allí. Y pienso que sí, esperemos que el Señor a su tiempo, según su soberanía y según la libertad del hombre que también Él nos ha dado, la democracia que ha existido a lo largo de los años y que cada vez pareciera que se minimiza más, seamos sabios porque muchas veces, como dice un dicho por allí, la gente tiene el gobierno que merece o la gente recibe lo que merece porque siempre están en el mismo círculo vicioso de los que lo oprimen, de los que les cortaron las piernas, les dan una muleta y bueno, te dicen que le agradezcas por darte las muletas cuando te cortaron las piernas. Y eso es como un círculo vicioso. Es así como el círculo vicioso del hombre que maltrata a su esposa. Y el hombre que golpea a su esposa. La golpea, le pide perdón y le da flores. Y listo, y se reconcilia. Y la golpea y le vuelve a pedir perdón y le trae flores. Y entonces la mujer no se separa. No estoy culpando a la mujer. Estoy diciendo que ella teniendo la posibilidad de separarse, de denunciar el maltrato del cual estamos en contra, de cualquier maltrato físico o psicológico a la mujer, en vez de alejarse de ejercer los medios que existen para terminar con esa opresión, bueno, se siguen en ese círculo vicioso hasta cierto punto masoquista. Pero bueno, complicado, ¿no? Complicado hablar de este tema. Llevan 13 minutos y estoy intentando hablar lo más rápido posible y me pasó el tiempo volando. Pero bueno, hermano, en conclusión, para no extenderme mucho, oremos por nuestras naciones. Que el Señor siga levantando Daniel, que siga levantando Nehemías, gente que en verdad ame sus naciones, que se mantengan honestos, íntegros. Obvio, que ganen bien, está bien que el político tenga su familia bien en un sentido no de millones, millones y millones que no se pueden explicar de dónde salieron, sino de salarios dignos para que la persona se mantenga allí. Porque es maldad también poner a un hambriento a ordenar una mesa llena de helados, llena de postres, llena de pizza, de pollo, de todo, cuando tú lo estás incitando a que te robe porque le pagas mal. Para luego de que él te robe, tenerlo amarrado ahí, bueno, ya sabes que conmigo hasta el final porque si no saco tus trapos. Pero bueno, ese es otro tema. El político debe ganar bien, pero debe mantenerse honesto, firme, cuidando siempre los intereses de su país y legislando y gobernando con la moral cristiana, con la moral de la escritura, con el entendimiento de lo bueno y lo malo a través de la Biblia. Como dijo la reina Isabel, es imposible gobernar un país o una nación exitosamente si no se tiene la escritura. Y bueno, Inglaterra hasta hace menos de 10 15 años que bueno, ya subí un video sobre el arresto de esta mujer por simplemente estar orando. Antes de eso, Inglaterra ha sido uno de los países más prósperos en Europa, tiene una de las mejores ligas o la mejor liga de fútbol gracias a su economía. Es imposible tener las mejores ligas de fútbol con una economía por el piso como la de Venezuela y que más de la mitad de los equipos están endeudados. Pero bueno, eso también influye en la situación del país. Así que
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para que en la democracia que nos queda todavía podamos elegir a personas correctas, no a personas que te garanticen todo gratis y que como esta persona me garantiza todo gratis a mí, yo me parece que es el correcto, porque dice que va a todo gratis y defiende a los pobres, y hace esto y aquello, pero al final todo es un canto de sirena, todo es una doble moral, todo es una mentira. Pero es cuestión de observar la historia y simplemente pensar y observar la historia correctamente. Y bueno, entender que son tipos de gobierno antidios, tipos de gobiernos en los que ellos toman o pretenden usurpar el lugar de Dios. Así que bueno, hermano, sigamos siendo sabios y analizando las cosas con el fundamento de la palabra. Así que un saludo.